Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pasa a todos ustedes. Es una enorme bendición y un gusto estar una vez más con ustedes, esperando en Dios que estén bien, gozando de salud y de bendición y pues estando listos y prestos para nuestra tercera clase sobre evangelios, hermanos. En esta hora, en este momento, tenemos, hermanos, como finalidad en nuestra clase examinar y tener una introducción, como hemos estado manejando a lo largo de las dos clases pasadas, sobre ya directamente los evangelios como tal, hermanos. Iniciaremos, como ya hemos hecho la indicación de la separación a la que obedecen los evangelios, los primeros tres como evangelios sinópticos, y se estudia por aparte el cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan. Entonces, en esta ocasión, hermanos, estaremos trabajando una introducción a los tres primeros evangelios, al evangelio Marcos, al evangelio de Mateo y al evangelio de Lucas. Los tres componen, hermanos, lo que es los evangelios sinópticos. Así es que, bienvenidos, hermanos, a esta su tercera clase de evangelios sinópticos, esperando que pueda ser edificante nuestro tiempo, nuestro momento, nuestro periodo, y esperando que sea, repito, para el crecimiento de la obra de Dios en su iglesia. Así es que, si estamos listos, hermanos, vamos a iniciar con nuestro trabajo. Repito que lleva por título la introducción a los evangelios sinópticos y especialmente los evangelios, hermanos, en esta clase, evangelios sinópticos. Introducción a los evangelios sinópticos, hermanos, Marcos, Mateo y Lucas. Ya dado toda la referencia anterior sobre los evangelios, sobre el mundo de los evangelios, vamos a iniciar, sin más preámbulo, a reflexionar a trabajar, hermanos, la introducción sobre el cuarto evangelio. Para ello, todas las introducciones, hermanos, que se consideran dos tipos de introducciones, que es la introducción general y la introducción especial o particular, que en este caso, hermanos, pues vamos a trabajar con la introducción particular, la que tiene que ver, hermanos, con el estudio ya directamente del texto bíblico. Entonces, por eso vamos a revisar en este abordaje de los evangelios lo que son tres rubros dentro de los cuales pretenderemos tener, hermanos, un conocimiento acerca de los evangelios. Esto es el autor, la fecha y la comunidad, la dimensión literaria y una dimensión teológica. Así es que vamos a trabajar, hermanos, lo que es una introducción sobre quién es el autor del evangelio, sobre la fecha del evangelio aproximadamente y sobre la comunidad del mismo evangelio. Este rubro, esta parte varía, depende, hermanos, mucho del autor al que citemos o al que nosotros nos acerquemos. Sin embargo, estaremos aquí dando datos generales, algunos rangos de fechas, sobre todo en la cuestión de la autoría del tiempo que se escribe, con la finalidad de no dar algo por sentado o algo como único, sino con la finalidad de tener, pues, la idea general sobre dicho texto. Entonces, es importante que nosotros trabajemos primeramente sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a revisar, repito, el autor, la fecha y la comunidad a la que escribe Marcos, pero también de la que escribe Marcos o de donde surge el texto hacia otra comunidad, y sus dimensiones literarias y también su dimensión teológica. Para comprender el modo como presenta este evangelio la persona de Jesús y los rasgos de los discípulos cristianos, como es lo que presenta el evangelio de Marcos, es necesario conocer estos tres elementos.
Entonces vamos a trabajarlos para que pueda ser así. Muy bien, hermanos, el Evangelio de Marcos. ¿Quién es el autor del Evangelio de Marcos? Bueno, hay dos formas de acercarnos al Evangelio en referencia al autor del Evangelio. Eh, Ambas las vamos a hacer, hermanos, desde la tradición, o sea, cuando me refiero a la tradición, me refiero al hecho de abordar, hermanos, lo que la mayoría de los, o lo que el consenso ha llegado, hermanos, a determinar tradicionalmente. Entonces, vamos a mirar quién es el autor del Evangelio. Bueno, y lo abordaremos desde dos puntos, según la tradición, y repito, y según las escrituras. Existen siempre personajes, algunos de ellos historiadores, escritores, hermanos, que son los que nos tenemos referencia. El acceso a estos textos se ha sido difícil precisamente por el hecho de que son textos que llevan consigo, hermanos, por la dificultad del tiempo, la dificultad del lenguaje. Así es que nosotros compartimos o accesamos a ellos a partir de lo que otros a partir de lo que otros nos pudieron referir sobre los textos, ¿verdad? Entonces, esto teniendo o siendo conscientes de esto, podemos acceder al texto y tratar de buscar lo más que se pueda, escarbar para llegar, digamos, a lo más profundo, sabiendo o teniendo presente que a pesar de lo mucho que podamos hacer y aunque más se quiera hacer, aún los más expertos en este trabajo, en este ejercicio exegético de los evangelios, pues no se llega a tener una seguridad así infalible. Entonces, nosotros acá les compartimos dos formas de saber quién fue el autor del Evangelio de Marcos. Hay un personaje de los primeros siglos de la era cristiana que se llamó Papías de Hierápolis. Él a la vez es escritor, a la vez es historiador, no como historiador como tal, pero sí deja datos del acontecimiento de la iglesia, del proceder de la iglesia primitiva. Y él dice que el presbítero Marcos, que fue intérprete de Pedro, para Papías, Marcos fue un intérprete de Pedro, y según él puso cuidadosamente por escrito, aunque no en orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades, no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor, pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba, y es que puso toda su preocupación en una sola cosa, no descuidar nada de cuanto había oído, ni engañar en ello lo más mínimo. Entonces, este texto que lo recogen de Eusebio de Cesarea, otro historiador, lo recoge este personaje que les había mencionado, es un testimonio que se tiene históricamente hablando de algo que se da por sentado, que es Marcos, el hombre que escribe o el personaje que escribe el Evangelio. Según las escrituras, hermanos, la relación que guarda o la atribución que se le da a Marcos como escritor, Marcos se ubica no como un discípulo, porque no es discípulo, sino se le ubica como un seguidor. En este caso que hemos leído se le atribuye a Pedro como a quien seguía, pero más bien para algunos es el seguidor de algún otro discípulo. Es posible que sea esto. En el texto bíblico lo menciona. El texto bíblico de Hechos, por ejemplo, menciona a Marcos, ahí en Hechos 12:25, cuando dice: y Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía de Jerusalén, después de haber cumplido su misión,
llegar, la cual era llevar el fruto de una colecta, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Nosotros revisamos las otras citas de hechos que están ahí en la diapositiva. Vamos a darnos cuenta que se menciona a un Marcos, y que este escritor este, es reconocido, tanto, repito, históricamente como escrituralmente. Podríamos preguntarnos, bueno, y entonces, ¿cómo se le atribuye el nombre o la autoría a una sola persona si ya dijimos que en clases pasadas que los evangelios no son la autoría de una sola persona, ni la invención de un personaje, un único personaje, sino que son precisamente pues la comunicación de alguien más, de una comunidad. Entonces, vamos a ir viendo esta parte y vamos a ir desarrollando sobre todo lo que tiene que ver con las ideas para que podamos entender y podamos unificar ambas ideas. Acá tradicionalmente buscando un escritor, digamos un redactor final que podría encajar más con el hecho de una sola persona o de un grupo pequeño de personas, sería un redactor final. Pero la enseñanza, el contenido del Evangelio es probable que venga de una comunidad. Entonces, en ese sentido podemos decir que el escritor, el evangelista, tiene estos dos, repito, tanto históricamente como bíblicamente se conoce a un Marcos. No sabemos hasta dónde este Marcos sea realmente el Marcos que escribe el Evangelio, pero aparece un Marcos y en este sentido podemos llegar o podemos pensar en dos conclusiones o dos formas de cómo llegó a que el Evangelio se llamase Marcos. Las dos formas, las dos posibles soluciones o formas de que el Evangelio llegara a conocerse es que primeramente se le diera el nombre o se le pusiera el nombre de Marcos y a partir de ahí se escribieran los textos, o que el hecho de que haya aparecido un Marcos en los otros textos como hechos haya sido la razón o haya sido una de las razones para ponerle el nombre al Evangelio. Entonces, recuerden que la intención de los escritores de los Evangelios es de que su texto sea leído, y para que sea leído necesita forzosamente, hermanos, tener la autoridad apostólica, o al menos tener el testimonio apostólico. Por eso probablemente Marcos, que no fue un apóstol directo de Jesús, al menos en los 12, posiblemente pudo haber sido discípulo del discípulo o de los discípulos, y entonces eso le garantizaba al Evangelio en su momento, hablando como un plan de propagación del Evangelio, que le iba a ayudar a que se pudiera pues tener en cuenta el Evangelio y conocer y que se pudiera aceptar como canónico o como palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el Evangelio. Repito, no estamos afirmando si es, porque no tenemos la forma de afirmar que exactamente ha sido Marcos, pero también no tenemos la forma para negar que no haya sido Marcos como tal. Entonces, según los datos, Marcos pudo haber sido un discípulo de Pedro, y pudo haber incluso acompañado a Pablo en sus viajes, y de alguna manera esto le da autoridad apostólica en sus escritos. Bueno, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la comunidad. Decíamos que ningún texto es un texto aislado, y que por lo contrario es un texto que se da en un plano comunitario. Marcos, como todos los otros 3 evangelios, los 4 evangelios, son escritos, hermanos, hacia una comunidad. ¿Cómo es la comunidad de Marcos? De eso ya lo tenemos muy claro. Pero las características de la comunidad de Marcos quizá no tanto. Entonces, ¿cómo es la comunidad? Bueno, hermanos, es probable que la comunidad de Marcos, primeramente, de las 3 comunidades que vimos, de las 3 formas que hay, haya surgido el Evangelio en una comunidad de cristianos en Alejandría. Alejandría se ubica, hermanos, o se ubicaba al norte de África. Era una ciudad donde el cristianismo
impactó bastante y donde existieron varias comunidades cristianas muy fuertes, o en general toda la comunidad cristiana existió, hermanos, de una manera muy fuerte. Es aquí en Alejandría donde se da la traducción de los 70. Es aquí también en Alejandría donde vivía una comunidad fuerte también judía llamada Elefantina. Y bueno, en Alejandría suceden varios acontecimientos muy importantes. Es aquí donde los llaman a los cristianos. Y, perdón, es en Antioquía. Sin embargo, aquí donde la comunidad, hermanos, es una comunidad fuerte, cristianamente hablando, en cuestión de que es grande, y es posible que de aquí haya surgido el relato, el texto del Evangelio de Marcos, de la comunidad, de una comunidad en Alejandría, que se ubicara en Alejandría. Y que posiblemente, hermanos, el destinatario de este evangelio haya sido la comunidad que se ubicaba en Roma. Entonces, en Roma se vivía una comunidad y a ellos es posiblemente dirigido el evangelio de Marcos. Entonces decimos, la comunidad que origina el texto es la comunidad alejandrina, de donde se origina el texto, y a la comunidad destinataria, hacia donde se dirige el evangelio, es probable que haya sido la comunidad que se encontrara en Roma, de los cristianos en Roma. Si bien no a todos, a una comunidad en particular pudo haber dirigidose este evangelio. ¿Qué características tiene esto? ¿Qué características tiene, hermanos? ¿Qué características, tenía la comunidad de Marcos, la comunidad que origina el Evangelio de Marcos? Bueno, una de las características, hermanos, es que era una comunidad que tenía contacto con el mundo pagano. ¿Sí? Esto lo podemos ver en Marcos 7, 3 al 4, hablando sobre que los fariseos, dice, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos, y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que hacen que hacen los judíos, y bueno, y continúa el versículo, ¿sí? Entonces, en este versículo un poquito podemos revisar el hecho de que esta comunidad está abierta al paganismo, al mundo pagano. Por eso podemos decir que es una comunidad que está fuera de Jerusalén. En primer lugar, hay que decir que se trata de una comunidad compuesta en su mayoría por creyentes que no proceden del judaísmo y que viven fuera de Palestina, ¿sí? O sea, es una comunidad que en su mayoría, hermanos, no solamente está abierta al mundo pagano, tiene contacto con el mundo pagano y vive en medio de un ambiente pagano. Repito esto, ¿cómo se puede ver esto? Una de las cosas es que en el texto que ustedes tienen y que estábamos leyendo, se explican, hermanos, varias de las cosas, de los usos y de las costumbres judías. Algo que no sucede, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo da la idea de que todos los que escuchan conocen muy bien y a detalle las fiestas, los ritos judíos, pero en la comunidad de Marcos no. Y entonces vamos a encontrar que la comunidad de Marcos, hermanos, vamos a tener que haber necesidad de explicarles algunas costumbres, algunas acciones judías, y que de alguna manera esto nos ayuda o nos da una idea de que esta comunidad, que es la comunidad de Marcos originaria, no entiende o no conoce todas las costumbres ni los ritos judíos, porque la mayoría pues no son judíos, o porque están sobre todo más en la influencia pagana que en la influencia judía. También otra de las cosas es que podemos distinguirlo es cuando se tiene que explicar las palabras, por ejemplo, que aparecen en arameo en el Evangelio, el famoso Talita Kumi, que el mismo escritor de Marcos explica y traduce, y por ejemplo las palabras de Jesús en la cruz, cuando habla sobre
Lama Lama Sabachthani, existe una interpretación del autor, existe una explicación del autor. Esto nos deja ver que el escritor de alguna manera se ve obligado a traducir estas palabras porque su público no las entiende, porque su público es un público que no está en contacto con el mundo judío, sino que conoce más los ritos y las costumbres paganas. No con esto decimos que fuera una comunidad que viviera en el paganismo, pero que estaba más en contacto con el paganismo que con la realidad judía. Otra característica de hacer esta afirmación que la comunidad de Marcos era una comunidad abierta al mundo pagano era existe una apertura en el Evangelio de Marcos hacia los no judíos. Esta comunidad muy probablemente sea una comunidad donde su intención es compartir el Evangelio no por meros fines proselitistas, sino en el buen sentido de la palabra, y existe ese marcado apertura y hay un interés por las personas que no son judías. Estos no judíos se incluyen dentro de la genealogía, dentro de dentro de del deseo de esta comunidad de alcanzar. Entonces, esto es otro elemento. Si fuese algo que no vamos a ver, por ejemplo, en Mateo. La comunidad de Mateo es más exclusiva. Es una comunidad netamente más judía, con raíces judías y muy hermética. Esta comunidad. La comunidad de Marcos no, una comunidad más abierta hacia toda la gente, hacia todas las personas, hacia toda la gente que está alrededor. E incluso no solamente abierta, sino es una comunidad inclusiva. Entonces, estos rasgos nos permiten ver que era más probable que esta comunidad fuera pagana o viviera en un ambiente pagano y no en un ambiente cultico judío, como sí lo fue la comunidad de Mateo. Otro punto de reflexión es, por ejemplo, cuando se hace el envío a misionar o hacer la misión en cuestión de en Marcos. Y si se compara con el texto paralelo que hay en Mateo, notaremos que Marcos omite algunas frases, como el hecho de que no vayan por el camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Este texto que nosotros estamos leyendo es un texto que de alguna manera nos deja ver el hecho de lo que estaba pasando. Este texto que nosotros estamos leyendo es un texto de Mateo y entonces nos permite entender cómo el Evangelio de Mateo, pues en él sí existen estas palabras que en el paralelo de Marcos no aparecen. En el Evangelio de Marcos no existe la limitante a ir, como podemos ver en el texto, la limitante a ir con los samaritanos. Esto sí se da en el texto de Mateo. Entonces, esto nos hace ver también, repito, lo que existe en la comunidad de Marcos. Entonces, con esas tres características o con estos tres elementos, podemos ver que el Evangelio de Marcos es un evangelio que es una, o mejor dicho, es una comunidad donde surge el evangelio que está abierta, que no es una comunidad judía o de cristianos judíos, no es una comunidad más en relación con el paganismo. La mayoría posiblemente de los miembros de la comunidad hayan sido personas que venían del mundo pagano y se habían convertido, y por eso existe tanta apertura, una invitación constante a todos los que no son judíos a participar. Entonces no encontramos referencias al judaísmo así directamente o tácitamente, sino al contrario, encontramos explicaciones, encontramos cuestiones detalladas
que obviamente esta comunidad pues no entendía, no conocía y que era necesario que ellos lo supieran, pero por eso se les explicaba en el Evangelio. Otra característica es que en esta comunidad vivía en crisis. La primera característica decíamos que era una comunidad abierta al mundo pagano, era una comunidad que vivía en un ambiente pagano. Esta es otra característica. ¿Cómo era la comunidad en la que escribe Marcos? Bueno, es una comunidad que vive en un contexto de crisis. Eh, la comunidad de Marcos vivió en un contexto de crisis y experimentó el rechazo y la persecución. Eh, lo que dice Marcos sobre el hecho de que el mismo escritor o la misma comunidad interpreta o da a sus seguidores y les dice, bueno, esto es lo que pasa, esto es lo que está aconteciendo, que algunos van a ser, tienen que estar alerta, porque algunos van a sufrir estas situaciones, serán azotados, irán a los tribunales, serán perseguidos y estarán ante los gobernadores y reyes y toda esta situación por la causa de ser cristianos. Eh, como es probable que el texto de Marcos se haya escrito posiblemente en momentos de la persecución o durante la persecución, la primera gran persecución que se da en los cristianos, es posible que la comunidad sea una comunidad que esté sufriendo posiblemente persecución o esté en un momento de mucha tensión y que esa tensión se deba al hecho de que ellos son cristianos. Entonces, esta comunidad vive en un ámbito de mucha crisis, hermanos, porque, repito, se vive un rechazo y se vive en medio de una persecución sistemática por parte del emperador a todo lo que no le rinde culto, a todos los que se oponen a las leyes de la Pax Romana, a todo lo que se opone a la convivencia, a sumarse a los ritos, a los cúlticos sincretistas paganos, y todo eso. Entonces la comunidad siempre vive en esa tensión de ser perseguidos, pues injuriados, como dice el texto, y bueno, incluso llevados a tribunales y muertos por profesar una fe que para la vista de todos en aquel tiempo era una fe sin sentido, era una fe irracional y hasta tonta. Entonces, estas son las características de esta comunidad. Una comunidad que vive en el paganismo o en medio de una realidad pagana, y nos referimos a pagano, no es judía, y en un momento de mucha crisis. Esa es la comunidad en la que se encuentra el escritor del Evangelio de Marcos. ¿Cómo es su dimensión literaria del Evangelio de Marcos? Este es otro aspecto. Marcos, hermanos, como ya ustedes saben y hemos mencionado, fue el creador del género literario denominado Evangelio. Y bueno, tuvo la idea de reunir en un relato continuado las perícopas orales que circulaban sobre las palabras y acciones de Jesús. ¿Qué es una perícopa? Pues tiene que ver con la estructura de una idea, hermanos, literariamente hablando, con un planteamiento ideológico, teológico, epistemológico sobre sobre alguna idea. Entonces, es posible que aquí dice que Marcos tuvo la idea de reunir todo eso que se decía de Jesús, todas sus palabras, sus dichos, y todo lo que tenía que ver con la tradición oral de Jesús que se venía trayendo de generación en generación o de persona en persona a través de la palabra oralmente, y también sobre lo que se decía sobre las acciones de Jesús. Entonces, el escritor del Evangelio de Marcos recoge tanto el sentido del el Evangelio como tal, recoge los dichos de Jesús, las acciones de Jesús, y entonces elabora el texto como obra literaria. El Evangelio de Marcos, hermanos, se estructura literariamente en dos partes, que es la estructura geográfica y la estructura cristofánica. Geográficamente, hermanos, uno tiene que entender que su significado teológico, o mejor dicho, es importante su significado teológico porque Lucas lo utilizó para redactar su evangelio. Entonces, Marcos estructura su evangelio
geográficamente conforme van pasando los acontecimientos, o mejor dicho, los lugares. Marcos va desarrollando su evangelio, pero también cristofánicamente, que es esto, la manifestación de Dios o de Cristo Jesús como Hijo de Dios. Vamos a ver lo que es lo que los escritores van o lo que en la actualidad se va a denominar como el secreto mesiánico que aparece en el Evangelio de Marcos. Abordando la primera parte geográficamente, hermanos, Marcos se divide en 3 partes geográficamente. En los capítulos 1-9 se describe la actividad de Jesús en Galilea, que es, hermanos, donde más se desarrolla la actividad de Jesús. Hay un paralelismo fuerte o una contradicción fuerte entre Galilea y Jerusalén. En Marcos va a aparecer Galilea como la tierra de Jesús, no que haya nacido ahí, sino que es donde desarrolla su ministerio y desarrolla sus milagros más sorprendentes en Galilea. Y tiene algunas otras incursiones en Fenicia y Siria, pero es en Galilea donde más se va a hacer. Un tercer momento geográfico que obedece a cómo Jesús fue moviendo, digámoslo así, cómo Jesús se fue trasladando, es que esté del capítulo 10 y narra el viaje a Jerusalén. ¿Sí? Ese camino que va del 1, del 10, todo el capítulo 10 es una segunda parte geográficamente hablando. O sea, estamos, digamos, en Galilea, ahí transcurre, digamos, la mitad del Evangelio, o más de la mitad del Evangelio. Estamos, la segunda parte geográficamente dentro de la dimensión literaria es el camino hacia Jerusalén, y la tercera parte, como ustedes imaginarán, va del 11 al 6, que es donde se describe la entrada a Jerusalén. Todos los problemas que afronta Jesús en Jerusalén, que no afronta en Galilea, toda la falta de fe que ve en Jerusalén, que no ve en Galilea, todos los detalles que experimenta en Jerusalén, sobre todo malos, negativos, que atentan contra su vida, no experimenta en Galilea. Entonces así hay como que hay una contraposición entre Jerusalén y Galilea en la parte geográfica. Geográficamente, lo que Jesús recorrió, lo que Jesús hizo, obedece a dar una dimensión literaria en el sentido de lo que dijimos de geográficamente. Pero también está una estructura cristofánica en el Evangelio, literariamente hablando, en el Evangelio de Marcos. ¿Qué es cristofánico? Bueno, tiene que ver con una manifestación, y que esta manifestación sea de Cristo, ¿no? Entonces, la estructura cristofánica, o sea, de la manifestación de Cristo, se divide, el criterio de división ahora ya no es el geográfico, o sea, del acontecer, de los sucesos, sino ahora es la progresión, la manifestación progresiva de Jesús. O sea, a lo largo del Evangelio, hermanos, Jesús se va a ir manifestando como el Hijo de Dios, pero resulta que no todos van a aceptar esa realidad de ser Hijo de Dios. Al contrario, muchos lo van a negar, o aún sabiendo, pues no van a optar por él. Entonces, la estructura que hay en el Evangelio de Marcos más o menos es la siguiente: un prólogo, Jesús y Juan Bautista, y bueno, de ahí viene ese prólogo que es sobre la infancia de Jesús. Digamos que que dentro del Evangelio, como tal, el Evangelio empieza ya a partir del verso 14 del capítulo 1 hasta el capítulo 8, verso 26, con la gran manifestación o revelación que tiene Pedro, con la gran declaración que tiene Pedro acerca de quién es Jesús, y él expresa quién es Jesús. Entonces, podemos decir que estructuralmente, en la dimensión literaria, en su estructura, es una estructura cristofánica, que es que Jesús se va manifestando, se va revelando a las personas que lo van viendo, y lo va haciendo de una manera progresiva. Primero, decíamos, Jesús está velado en los primeros, en la mitad del Evangelio. Jesús no se conoce, Jesús no se sabe, y esa verdad se rompe con Pedro, cuando Pedro declara que él es el Hijo de Dios. Entonces es ahí donde se rompe, y pasamos a una segunda de las 3, que es la manifestación abierta de Jesús a partir del capítulo 8 al 27 hasta el 16:8,
que es donde termina el Evangelio y donde se da la muerte de Jesús. En esas dos partes se encuentra la manifestación de Jesús, y esto se le llama cristofánicamente. Sí, o sea, Jesús empieza de estar encubierto, digámoslo así, y empieza a manifestarse poco a poco hasta que brille completamente el texto, ¿no? Eh, Perdón, no el texto, que brille Jesús en el texto, que Jesús se vaya develando poco a poco, y entonces después de develarse pase a revelarse plenamente. Entonces, esa es una estructura cristofánica que el Evangelio de Marcos tiene, y que nosotros es importante a la hora de conocerla, pues trabajarla para que nosotros podamos a entender esta partecita en cuestión de estos textos que aquí estamos leyendo. Entonces, decíamos, literariamente, hermanos, el Evangelio de Marcos decía, se obra en dos dimensiones, ¿verdad? En la dimensión que tiene que ver la, con el aspecto geográfico, o sea, Jesús va de camino, hace su mayor trabajo en Galilea, y en el verso capítulo 10 Jesús pasa y es ahora el que camina hacia Jerusalén, y entonces llega a Jerusalén, y durante su periodo en Jerusalén, donde se encuentra su muerte, su pasión, es ahí, es otro tercer momento, ¿no? Para el escritor. Entonces, lo que se hace aquí es que para el escritor, la situación esa es una forma de estructurar su evangelio. La segunda, decíamos, tiene que ver con la manifestación cristofánica de Cristo. O sea, Jesús empieza en sus primeros capítulos, nadie sabe quién es, más que a través de algunas revelaciones que ha tenido por el Espíritu de Dios, a través del bautismo, de algunos personajes, pero es hasta Pedro que el que hace esa manifestación o esa declaración de que es el Cristo, y ya empieza la otra gran parte, que es la manifestación abierta de Jesús. ¿Qué produce que Jesús se manifieste abiertamente? Bueno, le va a producir la muerte, le va a producir que la gente lo odie, pero que también la gente pues llegue a tener, hermanos, fe, que esa es la idea del texto, de esa manera, el hecho de escribirlo así, que la gente, el lector, el que escuchar el Evangelio, pudiera llegar a aceptar esta verdad que no parece muy concreta, pero muy cierta, pero que así es. Bueno, ¿cuál es la subdimensión teológica del Evangelio de Marcos? Bueno, en la cuestión teológica, el Evangelio de Marcos, como comunidad, o mejor dicho, la comunidad de Marcos se pregunta una cosa: la identidad de Jesús, ¿sí? Y esta identidad se ve, o esta pregunta se ve de alguna manera amenazada, porque se vive en un momento de persecución, no es en un momento muy bien de paz, sino es un momento de persecución. Lo que va a hacer el evangelista, o lo que se va a hacer a través del evangelio, es darle respuesta a esta pregunta. Y bueno, esta pregunta de quién es Jesús arroja, digamos, dos respuestas. Ambas respuestas van tomadas de la mano, y el primer tema que se aborda es la buena noticia del reino de Dios. ¿Quién es Jesús? Aquel que anuncia la buena noticia del reino de Dios. Y también la respuesta de Jesús va a hacernos referencia a presentar a Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esa es la intención fundamental, o esa es la categoría por excelencia en Marcos con la que se le asigna a Jesús, cuando su manifestación de Jesús ya es abierta. El Hijo de Dios, el Mesías como el Hijo de Dios. Es la intención del escritor, del autor, saber que Jesús es el Hijo de Dios, y que Él trae una buena noticia. Esta buena noticia es el reino de Dios, es la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces,
Pero, ¿qué se refiere con buena noticia del reino de Dios? El evangelio empieza en esto, hermanos. Incluso para muchos, esto es el evangelio. El evangelio es con lo que inicia el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos o convertíos y creed en la buena noticia. Eso es el evangelio. Esas primeras palabras son el evangelio. O sea, Jesús no viene a hablar, aunque sí se manifiesta en su persona y se habla de su persona en los evangelios, pero en su predicación de Jesús, Jesús no viene a hablar de él. Jesús hace referencia a él siempre y cuando esa referencia tenga que ver con abonar a la idea del reino de Dios. Si no es así, Jesús no tiene el interés de hablar de su persona. Entonces, el evangelio es el evangelio es que Jesús está aquí y está predicando la idea de que hay un reino que se llama el reino de Dios y que este reino pretende ser ahora el reino para todos aquellos que crean y que vivan bajo el dominio de este reinado que es el reino de Dios. Entonces, esta realidad, hermanos, nos invita a saber que la buena noticia del reino de Dios, que es una de las dos partes en la que se encuentra la teología de Marcos, podemos entender esto. Jesús viene a predicar a Dios, viene a predicar el reino de Dios, no viene a predicarse el mismo, no viene a hacer proselitismo de nada, no viene a otra cosa más que a predicar el reino de Dios, a dar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el tiempo se cumplió, que como dicen los ángeles, ¿no? A los pastores cuando se hace un anunciamiento del nacimiento de Jesús y se hace mención a una hora buena, a una hora, a un tiempo feliz, porque ha llegado la buena noticia y esa buena noticia es el mismo evangelio y ese evangelio es el mismo Jesús que ha nacido y que es entregado a los hombres para la salvación de sus almas, para la libertad de sus vidas y para que la voluntad de Dios, el establecimiento del deseo de Dios se pueda cumplir. No debemos entender, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos del reino de Dios como lo que entendemos hoy, como una institución política, social, religiosa. Porque no, el reinado de Dios o el reino de Dios se refiere más al dominio, al señorío de Dios, lo que Dios hace sobre su iglesia o sobre todo aquellos que creen. Entonces, en este caso, como paréntesis, es importante porque nosotros pudiera ser que cuando hablamos sobre el reino de Dios, lo primero que se nos venga a nuestra mente sea la idea de ver a Dios como un rey sentado en un trono, de la misma manera como lo hace un rey en nuestro tiempo. La idea aquí es de someterse más al dominio y al señorío de Dios. Todos que podamos someternos al señorío de Dios y que con ello se trabaje más el obedecer a Dios, el entregarse a Dios, para que a su vez pues uno permita ser parte del reino de Dios. Si usted dice si yo digo que soy miembro del reino de Dios, pero si en mí la autoridad de Dios, la dirección de Dios, más que autoridad, la dirección de Dios no prevalece, hermanos, entonces es mentira que yo vivo en el reino de Dios o que soy del reino de Dios, porque cuando preferimos usar la palabra en lugar de autoridad, que usamos la otra palabra, la palabra de influencia o usamos, hermanos, la palabra de que en el reino de Dios somos parte del reino de Dios. Y esto es importante hacer esta diferencia porque nosotros estamos muy acostumbrados al concepto de autoridad que tenemos hoy, ¿no? Autoridad, reino, reinado, para nosotros lo asemejamos a una misma cosa, que es una figura autoritaria, una figura de poder, de sometimiento, y no tiene que ver. La idea de reino de Dios obedece más a la voluntad de Dios y el amor de Dios para el hombre, y que este hombre pues acepte y acceda a este reino de Dios. Entonces, el tiempo, dice el texto, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Con esto empieza el relato.
La cercanía del reino de Dios es calificado por Marcos como buena noticia y ya es la clave de todo el libro, como lo atestigua al comienzo de su evangelio. ¿En qué consiste para Marcos entonces la buena noticia? Pues para Marcos, hermanos, la buena noticia, como dice aquí, incluye, hermanos, o mejor dicho, es la intervención divina de parte de Dios. La intervención divina definitiva de Dios en la historia. O sea, Dios, como dice el relato, Dios hermanos, Dios ha entrado a nuestra historia. Dice el texto de la Anunciación de Jesús, le llamarán, nacerá un niño cuando le hace la concesión a María y pondrásle por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Esto es, hermanos, que a partir de la experiencia de Jesús para Marcos, el reino de Dios o la predicación del reino de Dios con Jesús, se ha instaurado una nueva era, hermanos, se ha instaurado una nueva época. Ya no solamente Dios está cercano al hombre, sino Dios está con el hombre, vive con el hombre en su mundo, en su dimensión, en su realidad. Dios ha irrumpido en la historia. Dios ha hecho historia, hermanos. Dios ha tomado características terrenas, ha tomado condición temporal. Entonces, ¿para qué? Para hacer un acontecimiento, hermanos, decisivo, para hacer que esta historia cambie de rumbo, para hacer que esta historia tome otro matiz, para hacer que esta historia sea una historia de redención. Ahora, la historia también, al igual que Dios se vuelve histórico, la historia se vuelve, digamos, con algunos elementos divinos. La historia ahora es una historia de salvación, es una historia que se transforma en redención. Entonces, por eso para el escritor del Evangelio, para él es una enorme realidad que invita, hermanos, o que debe ser acogida con una actitud de conversión y de fe de todos los que le escuchan. O sea, todos los que creímos o hemos aceptado el Evangelio como fuente, como guía, para nosotros tiene que ser, hermanos, esa autoridad, y nosotros tenemos que aceptarlo con conversión, o sea, dejar de ser lo que somos y acercarnos a ser lo que Dios espera que seamos, y tengamos fe para poder trabajarlo, hermanos, y poder hacerlo. Entonces, ¿en qué consiste la buena noticia? Decíamos en que ha comenzado la predicación. Bueno, Juan el Bautista es el que comienza la predicación, y esa predicación, hermanos, va a encontrar su punto culminante con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ahí es entrando a la historia, venciendo la historia con la resurrección de Jesús. Entonces se concretiza la buena noticia. Sí, la historia no solamente es un devenir, o no solamente es una línea indefinida, no solamente es algo que transcurre. Ahora la historia también toma matices diferentes, y también puede ser un medio para que Dios utilice para salvarnos. Y Jesús se mete a la historia, entra en la historia, vive en la historia, porque su intención es salvarnos. Por eso, cuando habla del reino de Dios, Marcos de alguna manera lo lleva a una dimensión cosmogónica también, hermanos, o cosmológica, que es que la realidad de Dios, el evento de Dios, del anuncio del reino de Dios, del señorío de Dios, es una realidad que trasciende nuestro mundo, que trasciende nuestro presente, y que es una realidad que afecta a todo el universo, no solamente nuestra vida. Ahora decía yo hace un momento, con el hecho de que Dios irrumpe en la historia, que Dios encarne, que Dios entre en nuestra historia, ahora se une, hermanos, tanto historia y eternidad. Son dos conceptos que no se pueden entender, porque historia, cuando hablamos de historia, hablamos de algo determinado, fin, de algo que tiene un fin, algún principio y tiene un fin, es algo cronológico, y como tal existe siempre con un orden, pero que siempre ese orden lo va a llevar a una finalidad.
y a partir del hecho de la afirmación que hace Marcos sobre que Jesús es el Hijo de Dios y que viene predicando el reino de Dios, a partir de ahí la predicación de Jesús o la predicación o la idea del evangelista eh, dice ahora para nosotros es buena noticia porque ahora Dios está con nosotros, vive con nosotros, está a nuestro lado y con ello, repito, alcanza dimensiones como cosmológicas, tanto también unas condiciones históricas, une la historicidad y la eternidad, hermanos, algo que no se puede medir, se une con la historia, lo terreno con lo celestial, lo histórico con lo metahistórico, o sea, con aquello que no se puede tener, hermanos, o que no se conoce como concreto, sino que es el ideal de lo que tendría que ser lo metahistórico. A partir de entonces se hace esa relación entre una cosa y la otra situación. Entonces, eso es una cuestión de la dimensión teológica, hermanos, del Evangelio de Marcos. No solamente es eso. ¿Qué cristología, que es una de las cuestiones teológicas? ¿Qué cristología maneja el Evangelio de Marcos? Bueno, decíamos, el interés del Evangelio de Marcos es anunciar, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos presenta su obra como el relato de la buena noticia de Jesús. Para él, esa es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Él tiene esta expresión del Hijo de Dios de dos maneras, hermanos. La buena noticia que Jesús mismo anuncia y la buena noticia acerca de él mismo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Hemos visto que el centro del Evangelio se encuentra la pregunta fundamental. Esta es la pregunta fundamental que se encuentra en el texto de Marcos capítulo 8, verso 27 y 28. Digamos que esta es la parte central del Evangelio. Y se da, hermanos, esta parte central a la luz de una pregunta que Pablo hace a Jesús, perdón, que Pedro hace a Jesús, y que Jesús lo responde con otra pregunta, y que Pedro hace una declaración, hermanos, que va a ser una declaración categórica, rotunda, y que el mismo Jesús le va a decir que es una afirmación que solamente Dios se la pudo dar. Y entonces, 8:27 al 29, dando habla por el camino, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Y Jesús les pregunta: y bueno, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Esa es la pregunta, hermanos, que aparece. Digamos, esa es la intención, decíamos, del Evangelio de Marcos, declarar quién es Jesús, ¿no? Y entonces vamos a estar interpelados todos los que leamos, y así como los que estuvieron escuchando el Evangelio, hermanos, en su momento, a darle una respuesta. O sea, el Evangelio de Marcos pretende que el escritor, perdón, que el oyente, que el discípulo, dé una respuesta acerca de quién es Jesús. Es como si sacáramos ese texto y lo pusiéramos y dijéramos: hermanos, esto es lo que dice la Biblia de Jesús, pero ahora ustedes díganos, díganos su versión de quién es Jesús. Y bueno, hay varias respuestas a esta pregunta. La primera, la misma que da Dios en el bautismo y que la conocemos. Y Dios le dice a Jesús con toda autoridad y manifiesta la verdadera identidad de Jesús. Él es el Hijo amado de Dios. Entonces, Jesús tiene una afirmación y una declaración de parte de Dios, hermanos. Y esa es la primera respuesta que se le da a esta pregunta. Los demonios también tienen su respuesta, le dan insistentemente en la primera parte del Evangelio, ¿no? Y aunque los demonios también confiesan que Jesús es el Hijo del Altísimo, del Dios Altísimo, no se someten, y Él los manda a que se vayan, a que sean echados en ese hato de puercos, y bueno, se caigan por el despeñadero estos cerdos, ¿no? Entonces, no son las únicas respuestas, también está la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. Esta respuesta resume la de los demás discípulos. La reacción de Jesús cuando Pedro no comprende el porqué del camino de la cruz indica que esta respuesta tampoco es válida si quien la dice no es capaz de integrar en ella el aspecto del sufrimiento. O sea, este evangelio, hermanos, nos presenta el reto
de entender que el Evangelio de Marcos nos pregunta constantemente a través de los relatos que hay de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Cristo? ¿Quién es este Hijo de Dios? Entonces hay muchos que dan respuesta a esta pregunta de Jesús, y esa pregunta y esa respuesta, hermanos, puede ser una respuesta, vamos a encontrar muy diversas las respuestas, depende de quién dé la respuesta. En este caso, tanto las dos anteriores como la respuesta de Dios y la respuesta de los ángeles apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios. Pedro da una respuesta similar, pero en este caso hay una aclaración. Si nosotros como discípulos, si nosotros declaramos esto, pero solamente con la boca, entonces, y no somos capaces de integrarnos a ella en el aspecto del sufrimiento, entonces realmente no va o no es, digamos, no somos verdaderamente los que identificamos a Cristo Jesús. Necesitamos hacer estas cosas unidas para que podamos decir sí conocemos a Jesús como el Mesías. La respuesta, hay una respuesta también de los adversarios. Estas están representadas por las actitudes de rechazo de los fariseos y de toda la gente, o de varias gente que estaba ahí, hermanos. Jesús, las personas, los adversarios, rechazan a Jesús. No solo no lo quieren, sino lo rechazan. ¿Por qué? Pues por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha dicho, sobre todo. Y bueno, es incómodo. Jesús se vuelve incómodo para los oyentes de su tiempo. Y entonces, estos adversarios, que repito, son reforzados, porque era contra los que más atacaba a Jesús, era contra los que más se dirigía a Jesús, pero era, repito, por ejemplo, los adversarios, pues eran variados, y habían varios que no querían la influencia, la enseñanza de Jesús, pues por razones que según ellos eran las razones porque Jesús adulteraba la verdad, porque Jesús no era como se esperaba, según los fariseos. Entonces, esta es la respuesta de los adversarios. La gente también tiene su respuesta, hermanos. Por ejemplo, en el Evangelio existe también la respuesta de las personas. Y esta respuesta de las personas es la actuación de Jesús que ha provocado en ellos. Algunos tratan de describir quién es Jesús, pero su visión es limitada, es corta, no logran deducir plenamente que con el que están hablando es realmente el Hijo de Dios. Entonces por eso algunos le dan el título de Juan el Bautista, otros que es un profeta, otros que es Elías, y bueno, o sea, sí saben y sí reconocen a Jesús, pero no como el Hijo de Dios, sino únicamente como un gran profeta. Esto obviamente pues no es la intención, ¿no? O la intención primordial, la respuesta lógica o acertada, que es la que tendría que dar, sería que Jesús es el Hijo de Dios, pero solamente Dios y los demonios son los que han dado pero Pedro, como dice ahí, lo ha declarado con sus bocas, pero cuando llega el momento del sufrimiento, Pedro no está dispuesto a seguirlo, entonces solamente puede hacerlo con palabras, pero no en acción. Entonces, la gente también, decimos, tiene su respuesta, no es acertada porque no se ha revelado plenamente para ellos la verdad de Jesús. Y también el evangelista tiene su propia respuesta, y él lo menciona obviamente como Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. La intención entonces del escritor del evangelio es que se promueva, se diga, se asegure Jesús es el Hijo de Dios, y esa es la verdad que predomina. Finalmente Jesús da su respuesta en el momento crucial, hermanos. Jesús también da una respuesta, como podemos ver, a este interrogatorio ante el sumo sacerdote. Lo que dice Marcos 14, ya en los últimos capítulos previos a la muerte de Jesús. Otra vez le interrogó el sumo sacerdote y le dijo: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo bendito? Jesús respondió: sí, yo soy. Y ustedes verán, dice el texto, al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y viniendo entre las nubes. Obviamente sabemos, hermanos, que esta respuesta le provocó el odio y el desprecio y la rabia de los oyentes, que según para ellos era una blasfemia grande lo que estaba haciendo Jesús. Y bueno, sabemos en qué desenlaza esta respuesta tan verdadera, pero tan difícil de aceptar para sus oyentes. Entonces,
En términos, esto es, hermanos, generales, la teología de Marcos es una teología en la que, digamos, un tanto oculta, porque no oculta en el pleno sentido de decir que hay algo que no se pueda saber, sino es oculta porque hay un proceso de develar, de ir revelando, mejor dicho, a Jesús. Hay un proceso de ir de poco a poco conociendo a Jesús. Como discípulos, como seguidores, estamos llamados a ver a Jesús, a conocer a Jesús y dar una respuesta acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué Jesús hace en mí? Y hasta dónde yo sigo ese camino de Jesús. Me va a poner en ese proceso, me va a invitar, me va a hacer la pregunta, ¿y quién tú dices que es Jesús? Vamos a ver cómo es en el Evangelio de Marcos, cuando a Jesús primero lo reconoce Marcos, repito, Pedro, perdón, primero lo reconoce Pedro a través de su declaración y al final del Evangelio, hermanos, lo va a descubrir o lo va a reconocer el centurión que está bajo la cruz, al pie de la cruz y dice verdaderamente, este era un hijo de Dios. Esta declaración que hace el centurión es una declaración, hermanos, no solamente como un dato anecdótico, sino es una revelación, una declaración teológica, hermanos. O sea, el Evangelio de Marcos se abre haciendo una afirmación de parte del evangelista. Jesús es el Hijo de Dios y viene a predicarnos la realidad del reino de Dios. A la mitad del Evangelio aparece Pedro y vuelve a recalcar, Jesús es el Hijo de Dios, y Él es el que nos viene a hablar de Dios. Y al final, con la aparición y declaración de centurión, Jesús es el Hijo de Dios. Repito, hay un interés progresivo de Marcos de ir manifestando el Hijo, quién es Jesús, y al final Jesús aparece como el Hijo de Dios pleno, total, y ahora sí todo mundo conoce y sabe, hasta un centurión romano, un pagano, un enemigo, hasta quien menos esperábamos que pudiera saber, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios estando en la cruz. La cruz es la prueba última, hermanos, para saber que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? No por lo mucho que sepamos, no por lo bien que nos portemos, no por lo bonito que hagamos ciertas cosas, que cantemos, que prediquemos. Sabemos que somos hijos de Dios cuando nuestra vida y cuando ponemos como parte de nuestra vida el sacrificio que Jesús hizo y adoptamos ese sacrificio como Jesús, porque es exactamente ahí donde podemos ver si somos hijos de Dios. Así como el centurión solamente pudo declarar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Estando muriendo en una cruz, en un madero, a punto de entregar el Espíritu, es ahí donde el hombre testifica que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta sigue abierta y el desafío sigue lanzado en Marcos. La pregunta es, ¿y quién es Jesús para usted? Para mí, ¿quién es Jesús? Y si Jesús estuviera hoy, nos diría, bueno, y tú dices, ¿quién dices que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, pero tú. O sea, el interés de Marcos es una pregunta directa, concreta. Tú, ¿quién dices que es Jesús? Y tenemos que dar una respuesta, hermanos. Existen estas posibles respuestas que yo les manejé, pero es nuestra. Al final hay un espacio que es para que nosotros digamos, bueno, ¿y yo qué respuesta daré? Repito, una muestra inequívoca es saber si estoy al pie de la cruz, si estoy lejos de la cruz o estoy crucificado en la cruz con Jesús, para saber hasta dónde está realmente mi seguimiento con Jesús. Bueno, de ahí, hermanos, pasamos, esto es lo referente a Marcos. Vamos a pasar al primer evangelio que aparece en nuestras Biblias. Cabe mencionar que lo he puesto así, hermanos, por la cuestión de las fechas, hermanos, ¿sí? Entendemos que el evangelio de Marcos, como alguna vez lo hemos mencionado ya, es un escrito que aunque no pudimos manejarlo ahí exactamente, pero es un escrito que se escribe, hermanos, alrededor del año 70. Posiblemente, hermanos, y una de las razones que esto se aduce o se da a la conclusión es el hecho de que Marcos no haya conocido, según los textos que él da, Marcos aún no conoce, hermanos, lo que va a acontecer con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, es posible que por esa razón, mejor dicho, los textos que aparecen no hace mención en ningún momento a la destrucción del año 70, nos deja pensar que es un evangelio anterior a esa parte. De inmediatamente después viene el evangelio de Marcos.
de Mateo, hermanos. El Evangelio de Mateo, vamos a hacer lo mismo, a revisar, a trabajar su dimensión literaria, su dimensión teológica y algunos aspectos generales. Autor. ¿Quién es el autor del Evangelio de Mateo, hermanos? Bueno, igual, según el testimonio de Papías, Mateo ordenó las sentencias, los dichos de Jesús en lengua hebrea, pero cada uno las traducía o interpretaba como mejor podía. Esto es un texto, una porción del testimonio de Papías, hermanos, que históricamente, digamos, hace referencia, él ya ubica al autor, ya le da el nombre al autor del primer evangelio, que es Mateo, como Mateo. Entonces nos permite saber que en los primeros siglos de la iglesia ya se ubicaba este evangelio con ese título, aún sin que se tenga un dato del por qué se le atribuye a Mateo o quién era Mateo como tal. Tradicionalmente se le da al discípulo de Jesús, aquel que andaba con Jesús, pero repito, es muy improbable que pueda hacer eso. Sin embargo, pues tampoco es forma, no hay forma pues de refutar estrictamente, hermanos, lo contrario. Lo que sabemos es que hay esta referencia sobre el autor. El nombre del autor de este evangelio no es, por tanto, desconocido así, pero lo que se deduce de su estilo y las preocupaciones teológicas de su obra, lo que podemos saber es que era una persona que muy probablemente, hermanos, se tratara de un cristiano de origen judío, que conocía el griego y que tenía cierta instrucción rabínica. Eso sí es muy probable. Las razones, hermanos, las vamos a ver cuando hablemos de la comunidad. ¿Por qué decimos que el autor del evangelio era un hombre judío, cristiano, pero con, si no una genealogía judía, una ascendencia judía, mejor dicho, sí al menos se había movido en el ambiente judío, pero de una manera fuerte. ¿Dónde se compone, hermanos, el Evangelio de Mateo? Bueno, el Evangelio de Mateo no se conoce con seguridad, pero todos los indicios apuntan hacia un área en la que el judaísmo era bastante influyente. Sin embargo, difícilmente en Palestina, dado que el Evangelio está escrito en griego. Entonces, no pudo haber sido en Palestina o en la región de Palestina porque está escrito en griego. O sea, si se hubiese dado ahí y hubiese sido un judío cristiano, el Evangelio hubiese escrito en hebreo o en arameo al menos, que era el idioma de los judíos cristianos y de los judíos no cristianos. Entonces, posiblemente haya sido en Antioquía. Antioquía, hermanos, es una parte donde, o una ciudad también muy importante, donde se desarrolla posiblemente este texto, donde también había una comunidad cristiana en esta parte de Antioquía y pudo haber sido ahí o en la región de Siria. Y bueno, hay varias razones por qué ubicarlas ahí. El hecho, por ejemplo, hay una estrecha relación, dice aquí, entre el Evangelio de Mateo y la Didache. Que la Didache, hermanos, es un texto de origen judío-cristiano. No sé cuántos de ustedes han tenido acceso a la Didache o han leído la Didache, pero vamos a encontrar ciertos paralelismos con el Evangelio y con este escrito que es la Didache. Entonces, por estas razones, decíamos, es posible que este Evangelio se haya escrito en Antioquía, o en una región cercana de Siria, que también pertenecía a esta parte. Es importante manejar o entender que son las hipótesis, hermanos, más importantes. Otro elemento es la importancia de Pedro, hermanos, en este evangelio. Puede ser un reflejo de la influencia que ejerció en aquellas áreas geográficas. Entonces, esta puede ser otra de las razones por las que el texto haya sido que se considere como un lugar posible, hermanos, de donde se haya escrito el texto. En cuestión de la fecha, hermanos,
En cuestión de la fecha, hay que pensar ciertamente en el tiempo posterior al año 70, por la alusión a la destrucción de Jerusalén en Mateo 22:7. En Mateo ya encontramos una alusión, hermanos, en esta parte sobre la destrucción del templo. Entonces, el templo se destruyó, dijimos, no antes, o se destruyó en el año 70, entonces el Evangelio no pudo haber sido escrito antes de esta destrucción, porque ya se hace referencia muy exacta y concreta de la destrucción del templo de Jerusalén. Teniendo en cuenta, hermanos, que Mateo también Mateo refleja un cierto desarrollo de la reflexión teológica y de la organización interna de la iglesia, su composición definitiva puede fijarse, hermanos, entre el año 80 y 90 de nuestra era, pero la mayoría coincide, hermanos, en el dato en el dato menor, que es en el año 80. Tampoco se puede pensar en una época más tardía por el uso de que Ignacio hace de él a comienzos del siglo segundo. O sea, el hecho de que el Evangelio de Mateo, hermanos, esté en nuestras Biblias al principio es porque muy probablemente, hermanos, en los primeros siglos, en el siglo segundo y tercero, o parte ya incluso del primero, fue el evangelio más conocido, más propagado por todos, y que es muy probable que fuera recuerden que los evangelios no estaban compilados como hoy, sino eran rollos, y que haya sido el rollo más que más las iglesias tenían, que haya sido al menos en el siglo segundo y tercero que más se haya leído el Evangelio de Mateo. Por eso la preeminencia y el orden en el que se le da en la Biblia, repito, no porque haya sido así primeramente, sino porque es probable que la mayoría lo tuviera, las comunidades, y lo leyera. Entonces, dice aquí que se sitúa, hermanos, en el año 80, debido después de la destrucción del templo de Jerusalén y antes del uso, porque ya Ignacio lo cita, Ignacio de Antioquía, hermanos, que fue uno de los mártires de la iglesia primitiva de finales del siglo primero y principios del siglo segundo, un obispo de Antioquía, un pastor de Antioquía, muy famoso sobre todo, hermanos, por su valor y su entereza de afrontar la persecución y de morir por Cristo, echado a las fieras y muriendo, hermanos, en un testimonio de vida de fiel de Cristo. Entonces, él ya menciona a Mateo y él vivió a finales del año 100 y murió, hermanos, en la primera década del siglo segundo. Entonces, es por eso que se le ubica a este texto en la época, hermano, del año 80. Muy bien, una comunidad. ¿Cómo era la comunidad a la que se escribe el Evangelio de Mateo? Bueno, la comunidad de Mateo, hermanos, es claramente una comunidad judío-cristiana. Hay muchos indicios de ellos, hermanos. Por ejemplo, Mateo, lo que decíamos hace cuando veíamos Marcos, no explica los usos judíos, él da por sentado que lo entienden. Obviamente, para entender los dichos, las costumbres, los ritos judíos, las palabras, tenían que tener un contexto judío. Entonces es probable que su comunidad tenga un contexto judeo-cristiano, que sea un contexto judeo-cristiano. Muestra ciertas preocupaciones, hermanos, de un tipo rabínicas, o sea, presenta incluso la enseñanza, su orden de su evangelio de una manera rabínica, como los rabinos presentan sus enseñanzas. Se presenta Jesús mismo como un rabí, como un maestro. Estos elementos nos permiten entender estas situaciones de la comunidad. Entonces la comunidad es una comunidad, hermanos, con un contexto fuertemente judío. Posiblemente no todos eran judíos cristianos, pero sí habían vivido, hermanos, en un ambiente judío cristiano. Algunas palabras como justicia y, por ejemplo, se cambia Dios por los cielos. No, en Mateo no se habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Esto es importante por la idiosincrasia o por la idea que se tenía acerca de la palabra de Dios, de no usarse así como que en vano, o mejor dicho, de no usarse. Entonces, esto nos permite entender estas partes del Evangelio. Pero también, a pesar de que tiene un contexto judío, la idea es una ruptura con el judaísmo. Decíamos, hubo una ruptura, hermanos, o hay una ruptura entre los judíos y los cristianos. La razón es que después de la destrucción del año 70,
se desata una persecución fuerte, hermanos, hacia los judíos. Los cristianos lo que quieren hacer es, para evitar ser dispersados como los judíos, y para evitar, hermanos, ser perseguidos, porque no eran judíos. Al principio se tenía la idea de que el cristianismo era una secta de los judíos, como eran los fariseos, los herodianos, los celotas y los demás. Creían que el cristianismo pues era uno más de esas sectas, una más de esos hijos que tenía el judaísmo. Pero llega un momento en el que las relaciones se hacen tensas. Al principio el cristianismo pues vivía bajo la protección de esa idea que se tenía sobre judaísmo y cristianismo, porque las mismas cristianos les convenía y porque de alguna manera así se concebía también. No se predicaba para hacerse, por ejemplo, la predicación de los primeros, de los apóstoles al principio no era que se hicieran a Cristo, la predicación era que conociendo a Cristo iban a llegar a ser los verdaderos judíos que tenían que ser, o siendo un verdadero judío se llegaba a Cristo. Entonces como que no había esa ruptura, pero a partir del año 70 por las situaciones políticas, sociales, económicas, tiene que haber una ruptura, sobre todo de parte de los judíos, hermanos. Los judíos fijan un canon de los libros sagrados, ellos hacen su propia fijación del canon, y dejan, hermanos, y prohíben incluso el texto de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego. Ellos completamente hacen su propio texto, que es el texto, si no me equivoco, hermanos, el texto masorético, y que es la compilación de la Biblia hebrea, pero como ellos la conciben. Entonces quitan en su Biblia no aparecen los apócrifos, que sí aparecen en la Septuaginta, hacen algunos cambios, se vuelve, hermanos, un tanto más hermético, mucho más hermético la realidad judía. De ahí, de estas situaciones, cuando va de todos los grupos, el grupo dominante va a ser el grupo de los fariseos, y específicamente, hermanos, ellos a la vez van a dar paso a los rabinos, que son hoy, por ejemplo, los dirigentes religiosos de los judíos, los que leen la palabra, los rabinos. Entonces, otra de las razones que hacen los judíos es sacar toda herejía, todo que no sea judío, pero que parezca judío, y entonces rompen relaciones con el cristianismo. Por eso vemos en los textos de Mateo cómo pareciera que la comunidad cristiana, la manada pequeña, es expulsada, cómo existe una fuerte crítica hacia los judíos, y hay así como que una manera de exponer que esta comunidad matiana tiene, aunque no es judía plenamente y está siendo exiliada, corrida, pero que ellos tienen la verdad, que es Jesús. Entonces, esa es la realidad, viven una tensión de ruptura con el judaísmo. También es una comunidad que a pesar que siendo judío, tiene cierta apertura a los paganos. Para Mateo, hermanos, el elemento de ruptura es la apertura incondicional del pueblo elegido a todos los hombres. O sea, esa ruptura con el pueblo de Israel, que era la vieja alianza, ahora se vuelve a ser nueva con Jesús, y esta nueva alianza ahora ya no es local, ya no es un pueblo, ahora es universal, ahora ya es para todas las personas. Ahora existe en Mateo, hermanos, la idea de universalismo, algo que en el judaísmo no existe, jamás el universalismo. Ya ahora hay un proceso muy interesante que se llama, hermanos, o mejor dicho, el universalismo se entendía, hermanos, centrípetamente. ¿Y qué era esto? Lo que yo les decía hace un momento. La idea del judaísmo era que las naciones terminarían convirtiéndose judías y vendrían a adorar en Jerusalén. Entonces, de repente, si ustedes recuerdan, y sobre todo en nuestra, hay una idea en general, cuando nosotros leemos textos así, de que en Sion, de que será todo allá, porque de alguna manera como que hay esa idea. Sin embargo, precisamente que Mateo presenta y dice, no, ahora el universalismo que presenta Mateo no es centrípeto, sino centrífugo, que es que del centro va a ir hacia la periferia y el otro era de la periferia hacia el centro. Entonces, con Jesús el universalismo se hace centrífugo, hermanos. Ahora son enviados, ya no son enviados a que ellos mismos
del centro que es Jesús vayan hacia afuera, que son las naciones, o el mundo entero. A diferencia, en el judaísmo era al revés, del mundo hacia adentro. Ahora la tarea es hacer discípulos fuera de Jerusalén. Entonces, esto es lo referente, hermanos, a la comunidad. Una comunidad, si bien con un trasfondo judío fuerte, o una comunidad judío-cristiana, o algunos judíos cristianos que habían, pero hay una ruptura, hay una diferencia. No son judíos, son cristianos que ahora, algunos siendo de nacionalidad judía, han roto con el judaísmo porque ellos mismos lo han querido, se ha abierto al mundo pagano, y no al paganismo, sino al mundo pagano, y traen, hermanos, a su comunidad la idea de predicar. Ahora, la intención es ir hacia afuera. Lo que ya no pueden hacer hacia adentro, ahora lo van a hacer hacia afuera del mundo en general. La dimensión literaria de Mateo, hermanos. Hemos visto en la parte destinada al estudio de las fuentes de los sinópticos que el autor del primer evangelio se basó en el evangelio de Marcos, ¿sí? En la fuente Q. Es probable lo que decíamos, esto en el ámbito literario. ¿Cuáles son sus fuentes de Mateo? Pues posiblemente el Evangelio de Marcos, que ya estaba escrito cuando el Evangelio de Marcos se escribe, la fuente Q, y otra que suele designarse, hermanos, con la letra M. Esto tiene que ver con la parte, hermanos, con los elementos que solamente tiene Mateo y que ninguno de los otros tres evangelios tiene. Esas palabritas, esas frases que no existen, suelen designarle con la letra del evangelio que solamente lo tiene. En este caso, de la letra M. No puede descartarse que el autor haya recopilado perícopas de la tradición oral, o sea, elaboraciones literarias de ideas, de mensaje, y que circulaban oralmente, hermanos, como era la tradición en aquel tiempo. Y algunos más quizá él haya arreglado para expresar su idea teológica, ¿no? Esto es probable en referencia al Evangelio de Mateo. La estructura de Mateo, hermanos, los estudiosos han propuesto varias. Las más importantes son las que se basan en los discursos de Mateo y la base de las fórmulas vistas más arriba. Esta última propuesta coincide con la estructura que vimos en Marcos a partir de la manifestación de Jesús. Es fácil constatar que Mateo contiene 5 grandes discursos terminados con la fórmula, y sucedió que cuando acabó Jesús, estos discursos. Entonces, digamos que en Mateo, hermanos, la dimensión literaria, el desarrollo literario aquí en el Evangelio de Mateo, perdón, es a partir, hermanos, de los 5 discursos que Mateo escribe. Y aquí volvemos a encontrar una relación con el Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo lo rigen 5 grandes discursos donde Jesús da sus mensajes. Uno de ellos el Sermón del Monte, es uno de ellos de los grandes discursos que Jesús da en Mateo. Estos 5 discursos nos dejan pensar en los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá. Esto hace una relación. Los 5 discursos de Jesús, que significan la palabra de Dios. El Pentateuco es la ley y es así la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Ahora son dichos, hermanos, en voz de Jesús. Entonces, en Mateo, sí, aunque no se va a ver exactamente así, pero Jesús aparece como el nuevo Moisés, un nuevo Moisés plenamente, hermanos, distinto y en toda la autoridad que no tenía nadie más que el Hijo de Dios, pero ahora un Moisés pleno, ya no un Moisés como el Moisés que hubo, sino el nuevo Moisés que hay en Mateo es Jesús. Entonces la intención, por eso hay 5 grandes discursos en Mateo, los cuales, hermanos, se desarrollan, se trabajan y se dan a conocer, ¿sí? Aquí esta es una estructura del Evangelio de Mateo, como está un bosquejo del Evangelio y de los temas que hay, en el cual podemos ver esos 5 discursos a los que nos referimos. Bueno, la dimensión literaria. La primera parte que tiene por sección el anuncio del reino de Dios. En la parte de arriba, hermanos, vimos cómo de alguna manera una de las formas de separar el Evangelio es a través de los 5 discursos que hay, pero también en el esquema de arriba vemos que se separa en 2 grandes partes, que esto tiene que ver con la parte del mensaje, ya no con la estructura de los discursos, sino ahora con el mensaje,
en las diferentes perícopas que hay en el Evangelio. Entonces, el primer gran tema es el anuncio del reino de los cielos y el destino sufriente del Mesías, ¿sí? Entonces, en esas dos grandes partes se divide el Evangelio. En la primera tiene una primera sección dedicada al anuncio del reino con palabras y con obras y con palabras. Jesús anuncia el hecho del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios empieza a actuar, obrar en la vida de las personas, en la historia, en todo lo que hay. Entonces, vamos a encontrar que en la primera parte todo el proceso, todo el milagro de Jesús, hermanos, se va a llevar a cabo. Esto acontece desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16. Esta es la primera parte. Jesús hace obras, Jesús hace milagros, y todos estos milagros anuncian que el reino de Dios ya está aquí, que el reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Sí? Esa es la primera parte. ¿Por qué del verso 4 y los demás? Los primeros capítulos del Evangelio de Marcos, al igual que el Evangelio de Lucas, son denominados los Evangelios de la infancia de Jesús, que estos primeros tres, en el caso de Mateo y en el caso de Lucas, los dos primeros, son evangelios, hermanos, que se le asignan como de la infancia de Jesús, y relatan precisamente algunos acontecimientos de la infancia de Jesús. Entonces, por eso a partir del 4, que ya es, digamos, la parte del desarrollo de su ministerio de Jesús, es que se le considera. Entonces, la primera parte de ese desarrollo es cuando Jesús hace obras. Todo lo que aparece en Mateo es declarar a Jesús como el nuevo Moisés, como el que realmente tiene el mensaje de Dios para el mundo. Ya no hay que regresar al judaísmo, sino ahora es Jesús quien nos manifiesta a Dios de una manera plena. Esta idea también la vamos a ver bien desarrollada en Juan, pero aquí en Mateo también nos da esa idea, hermano, de que Jesús ahora es el nuevo David, incluso el que nos da oficialmente la palabra, el que entiende verdaderamente la ley, el que comprende verdaderamente todos los misterios de la palabra, y bueno, es digamos el intérprete oficial por encima de los fariseos, los escribas que de la ley. Él sí entiende la ley porque es precisamente el Hijo de Dios. En la segunda parte, que se refiere, hermanos, al sufrimiento del Mesías, el evangelista, hermanos, Mateo, hace un énfasis muy importante y es una instrucción detallada a los discípulos sobre el sentido de su pasión y las exigencias para ser discípulo. Entonces, Mateo primero habla sobre lo que Jesús hace y después habla sobre la pasión o sobre su muerte, sobre su proceso de sufrimiento hacia la cruz. En Mateo, hermanos, la intención no es de velar a Jesús como Hijo de Dios, como tal, sino es de velar a Jesús como el verdadero representante, el verdadero ser que nos puede llevar a Dios, que nos puede acercar a Dios. Y también, si se fijan, en los tres evangelios van a coincidir, el acto de la pasión de Jesús es la muestra, la exigencia para ser discípulos, expresado de maneras diferentes, pero esa es la idea. Si nosotros no nos unimos al sentido de su pasión y a la exigencia que esto implica, entonces difícilmente podemos ser discípulos como Dios espera que lo seamos. No, somos discípulos en la medida que nosotros no solo aceptamos, sino que recibimos a Jesús. Bueno, también hace una referencia cristológicamente hablando, hermanos, en cuestión de Jesús. ¿Qué se dice cristológicamente en Mateo acerca de Jesús? Bueno, Jesús es el Mesías. Es importante, en Marcos aparece Jesús como Jesús, el Hijo de Dios. Aquí es Jesús el Mesías. Recuerden que el término Mesías, hermanos, es heredado de la concepción judía. Entonces, por eso aquí Jesús es el Mesías, Jesús es el que esperaba, Jesús es el que va a instaurar una realidad diferente. Esta es la característica o otro elemento de esta característica del Evangelio. Entonces, se maneja lo que es la promesa y cumplimiento. Se hace mucho énfasis en Mateo sobre que en Cristo, que lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento se está cumpliendo
en el Nuevo Testamento. Solo este Evangelio, hermanos, hace o mejor dicho, especialmente este Evangelio hace un énfasis muy fuerte en esto. El Antiguo Testamento es cumplimiento, donde el Antiguo Testamento se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Lo dicho, prometido en el Antiguo Testamento se ha cumplido en el Nuevo Testamento, específicamente en la obra y en la acción salvadora de Jesús. Entonces, se habla de una historia de salvación. Ahora, repito, igual que Marcos, se entiende Marcos porque Dios interrumpe en la historia, irrumpe en la historia, y ahora Mateo dice, no, Dios ha estado siempre en la historia, pero lo ha hecho paulatinamente a través de diferentes manifestaciones hasta llegar a Cristo Jesús, que es la plena realidad o plena manifestación de Dios. Pero también se maneja una historia de la salvación. Para Marcos, que no tiene este interés ni este trasfondo, todo empieza cuando Jesús irrumpe en la historia. Para Mateo no, para Mateo es una continuación, pero a la vez de continuación es una consumación de este proceso que Dios ha empezado en el Antiguo Testamento y que ahora empieza aquí. Para Mateo hay dos momentos: el momento antes de Jesús, caracterizado por Juan el Bautista, y el momento después de Jesús, ya obviamente como Jesús el protagonista. Decimos, se entiende, hermanos, el cumplimiento de las profecías en Jesús. Hay esa continuidad. Jesús viene a ser todos los profetas en uno, viene a ser todos los personajes en él, y en Jesús Dios está revelándose, como se reveló en la ley, como se reveló en los profetas, como se reveló en el templo. Ahora se está revelando en Cristo Jesús, pero de una manera plena y total. Jesús es el hijo de David y también es el hijo de Abraham. Con estos títulos, hermanos, se conecta Jesús, o sea, se pretende alcanzar, se pretende dar unidad. No son una herejía esta iglesia, no es una una rama que haya salido fuera de o no deseada, sino que es una continuidad. La iglesia, los cristianos ahora tienen, hermanos, son, digamos, legítimos en seguir a Jesús. No es la realidad de alguien más, sino es el seguimiento a Jesús lo que se hace y lo que se va dando a nosotros. El hecho de que sea hijo de David, hijo de Abraham, está uniendo ambas partes, está poniendo el puente para unir el Antiguo y el Nuevo Testamento. Obviamente que esto los judíos los judíos pues no lo comprendían así. Jesús es el nuevo Moisés, o sea, es el que puede realmente instruir. Hay una relación entre Moisés y Jesús, ambos son perseguidos por un emperador, por un fariseo, por un faraón, Moisés, y Jesús por un emperador, Herodes, y así viven cierta relación. Moisés sube a una montaña a dar los 10 mandamientos, Jesús sube también a una montaña, dice Mateo, a dar las 10 bienaventuranzas. Hay esa relación con Jesús, es el nuevo Moisés, y eso significa que es el autorizado para la ley. Moisés se relaciona con la ley y es el que está autorizado para darla según el pueblo judío. Ahora con Jesús, Moisés dice, ahora con Jesús, Moisés solamente es algo que estaba como un previo, pero que ahora Jesús es el que está autorizado para hacer esta realidad. Y bueno, es hijo de Dios y se trata de los títulos más queridos de Mateo. Y esto es dado precisamente en el bautismo. Dios le dice de una manera complaciente o a gusto que Él es el Hijo de Dios, declara que Él es el Hijo de Dios Jesús y que fuera de Él pues no hay nada de esta situación. Jesús es el Hijo de Dios y Él es el que está en este es uno de los títulos en las que le da. También se le maneja como un juez escatológico que tarde o temprano, hermanos, va a dar el juicio final, el veredicto final, y en Mateo así se le menciona a Jesús. Entonces, dicho esto de esta manera, hermanos, podemos mirar un poquito o podemos entender lo que tiene que ver con estos dos primeros evangelios, que son los evangelios sinópticos. Vamos a
a terminar aquí lo que tiene que ver con esta parte. Y si Dios nos presta la vida, la próxima sesión, estaremos cerrando, hermanos, con la introducción, viendo los elementos tanto literarios como teológicos y lo que tiene que ver con el autor, la época y la comunidad de los siguientes dos evangelios. Terminaremos con el tercer evangelio sinóptico, que es Lucas, y también abordaremos el evangelio de Juan, y así terminaremos, hermanos, nuestra clase sobre evangelios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios los guarde en amor y que Dios nos permita volver a encontrarnos por este medio. Gracias por su atención, hermanos, y Dios les bendiga. Paz a ustedes.